Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión, capítulo 6, video 1. La paradoja divina. El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto vano y presuntuoso, que se estrellará contra las rocas, y será aplastado por los elementos en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores, contra las inferiores, y por medio de la alquimia, transmuta lo que no es deseable en lo valioso. De esta manera triunfa. La maestría consiste, no en sueños anormales, visiones, o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, vibrando en los más elevados la transmutación, no la negación presuntuosa. Decimos la transmutación es el arma del maestro, el Kybalión. Esa es la paradoja del universo, la que resulta del principio de polaridad, principio que se manifiesta cuando el todo empieza a crear. Aunque para el todo infinito el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos, son como cosas contempladas, en el estado de meditación, o en sueño, el universo debe ser tratado como real, y la vida, las acciones, y los pensamientos deben estar basados en ello acordemente. Si bien se tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior, cada uno respecto a su propio plano y leyes, si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para éste, porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior. El universo se habría convertido en una cosa fija, inmóvil, y el progreso resultaría imposible. Y si el hombre, por su parte, debido a su media sabiduría, actúa, y vive, y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios ensueños afinitos, así se convertirá efectivamente para él, y, al igual de un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas, y más vueltas en un círculo, sin hacer el menor progreso, y siendo forzado por último, a despertarse, y vivir por las leyes naturales, que él hubiera olvidado. Conservad siempre la mente fija en la estrella, pero mirad dónde ponéis los pies, no vayáis a hundirlos en algún abismo. Recordad la paradoja divina, que afirma que, si bien el universo no es, sin embargo es. Recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a medias, lo que los hermetistas conocen como ley de la paradoja, es un aspecto del principio de polaridad. Las escrituras herméticas están llenas de toda clase de referencias respecto a esa paradoja, que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión, y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y de lo relativo, que tanto confunden a los estudiantes de filosofía, y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común.
recomendamos mucho a nuestros estudiantes el que se aseguren de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando el ser hipnotizados por el falso espejo de la verdad a medias. Desde este punto de vista, ha sido escrita esta lección. Leedla cuidadosamente. La primera idea que se le ocurre al pensador que ha comprendido y realizado la verdad de que el universo es una creación mental del todo, es la de que el universo y todo cuanto éste contiene son una pura ilusión, una irrealidad, contra cuya idea se revuelve instantáneamente, pero esto, al igual de otras grandes verdades, debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto. El universo es, por supuesto, una ilusión, un sueño, una fantasmagoría, si se compara con el todo en sí mismo. Esto lo reconocemos nosotros mismos, cuando hablamos del mundo, como de un sueño, que va y viene, que nace y muere. Desde el momento que todo lo que es mudable, que cambia, que es finito e insustancial, debe estar ligado a la idea de un universo creado, cuando se compara con el todo mismo, no importando cuál puede ser nuestra creencia respecto a la naturaleza de ambos. Filósofos, metafísicos, científicos y teólogos, todos están de acuerdo sobre ello, y esta concepción se encuentra en todos los sistemas filosóficos y religiosos, así como en las respectivas teorías de las escuelas metafísica y teológicas. Las enseñanzas herméticas no predican la insubstancialidad del universo, en términos más fuertes, que los que os son más familiares, aunque la exposición del asunto puede apareceros algo más contundente. Todo cuanto tenga un principio y un fin, en cierto sentido, debe ser irreal e ilusorio, y el universo se encuentra en este caso, sea cual sea el sistema de las escuelas de pensamiento, desde el punto de vista absoluto, nada hay real, excepto el todo, no importando los términos que empleemos al pensar sobre ello, o al discutirlo, bien sea que el universo haya sido creado de materia, o bien que sea una creación mental. En la mente del todo, es insustancial, mudable, sujeto al tiempo, al espacio, al cambio. Debemos comprender y sentir bien esto, antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Examina cualesquiera otras concepciones, y ved si existe alguna que no lo admita, mas el punto de vista absoluto muestra únicamente un solo lado de la cuestión, siendo el otro el aspecto relativo de la misma. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas, tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas, tal como la más elevada razón del hombre las comprende, y de esta manera, mientras que para el todo, el universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o resultado de la meditación. Sin embargo, para las mentes finitas, que forman parte de ese universo, y mirando a través de las mortales facultades, el universo es ciertamente real, y así debe ser considerado. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo, tal como se nos presentan antes nuestras facultades mortales. No somos el todo, recordémoslo. Dale me gusta, compártelo. El Kibalión continúa en
Capítulo 6, video 2. Suscribe. Muchas gracias.